¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que está ya, aunque no parezca estar vigente, está ya en nuestra temática política y tiene que ver con la carrera electoral hacia el año 2021. Y tiene que ver con la discusión de los procesos de la reforma electoral y tiene que ver también con los procesos de candidatura, con los partidos políticos que ya se encuentran en el partidor y cómo es que se están dando un poco estas figuras. Para hablar sobre el tema, estamos ya con nuestros invitados, estamos con Percy Medina, él es representante de IDEA, el jefe de la misión de IDEA Internacional aquí en Perú, y con Carlos Alberto Adriancén, él es profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica. A ambos les damos la más cordial bienvenida aquí a nuestro programa. Percy, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy ¿Cómo buenos días. estás, Paco? Percy, ¿qué tal? Bien, empecemos un poco por analizar, primero, Percy, cómo estamos entrando a este proceso electoral que ha empezado primero con con el reinicio de este Congreso, ¿no es cierto?, con este nuevo Congreso que tenemos, y ahora con este pedido medio raro que ha habido, ¿no es cierto?, que se está solicitando de saber si es que estos congresistas pueden o no pueden postular nuevamente al 2021. Tenemos una discusión de una reforma política que había pasado también por un proceso de referendo. ¿Cómo estamos yendo en estos temas? ¿Cómo estamos yendo en materia de reforma política y cómo está yendo este proceso, Percy, al 2021? Bueno, para empezar por lo positivo, yo diría que ha habido avances importantes, como por ejemplo el establecimiento de la paridad ya para las elecciones de 2021, paridad y alternancia. En segundo lugar, establecer que la OMPE organice los procesos electorales internos de los partidos, es decir, las primarias, que en este caso serán cerradas porque no hay manera de hacer primarias abiertas, ¿no? Y si bien es cierto, se ha establecido que los partidos pueden escoger también la modalidad de elección por delegados, esos delegados a su vez tienen que ser elegidos en un proceso organizado por la OMP. Entonces, definitivamente estamos en una mejor situación que el 2016. Se ha avanzado también en que la Comisión de Constitución ha dado un dictamen sobre el tema de financiamiento de la política que tiene bastantes avances muy puntuales, muy concretos, que si se aprueba en el Pleno sería un mejor escenario para el control de las finanzas en las elecciones de 2021. Eso todavía está pendiente. Yo creo que sería una muy mala señal que en el Pleno no se apruebe o se rebaje, se le quite filo a ese dictamen, pero el dictamen, como ha salido de Constitución, es bastante interesante. Todavía hay cosas, por supuesto, que se pueden trabajar más, como por ejemplo el tema de redes sociales, que prácticamente no está tocado, otros mecanismos de seguimiento utilizando la tecnología, como por ejemplo la posibilidad de una página web que en tiempo real entregue información sobre las finanzas partidarias. Hay muchos aspectos en los cuales se puede mejorar, pero si se aprueba lo que se ha aprobado en el dictamen de Constitución, ya hay un avance significativo. Ahora, un tema clave en el que debe haber definición en estos días es la votación, la segunda votación de la reforma constitucional sobre impedimentos. Esa también va a ser una señal del Congreso. Si el Congreso consigue los votos para votar en segunda votación esa reforma y se aprueba como reforma constitucional, creo que va a ser un paso positivo. Si no, va a ser un mal mensaje. Y quedan para después de vencido el plazo de reformas electorales, que es el 28 de septiembre, quedan dos temas importantes, que son la bicameralidad y el tema de la inmunidad. En ambos casos, reformas constitucionales. Ahora, Carlos, ¿cómo a partir de estos procesos, estas reformas, cómo parten o cómo inician los partidos políticos con estas reglas de juego? ¿Cómo se están comportando ya los partidos? Algunos con representación política en el Congreso y otros que no están todavía en este Congreso y no están tampoco en los flashes de los medios de comunicación. ¿Cómo ves el comportamiento de los partidos políticos frente a este inicio ya de la carrera electoral, que en medio tiene una cuestión también de emergencia y de la situación de la pandemia?
A ver, primero un comentario general quizás, ¿no? Yo creo que las elecciones del 2021 son bien atípicas porque estamos llegando sin elenco estable, ¿no? O sea, los últimos 5 años han sido una licuadora donde tanto por izquierda como por derecha, el elenco estable de la política ha desaparecido, digamos. Ha sido sepultado por investigaciones Lavajato, o ha desaparecido físicamente, digamos, como el caso de García, o han perdido su caudal electoral, como el caso del fujimorismo, o bueno, explotado como Peronos por el Cambio, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema bien serio de oferta política y es un momento en general muy abierto, es decir que dada la falta de consistencia de, por lo que podríamos llamar así, entre comillas, élite política, casi el escenario está muy abierto para que suceda casi cualquier cosa, ¿no? Eso como marco general. En ese marco general yo creo que las elecciones al Congreso de principios de año han desordenado todavía un poco más la cancha, si se quiere, porque los resultados electorales han permitido que aparezcan otras organizaciones que no estaban contempladas en la oferta estable, digamos, y que además, dadas las particularidades de la elección, donde como no había candidato presidencial, las listas aparezcan sin moderación, digamos, ¿no? O sea, no hay una figura que las modere, o que las... O sea, normalmente el candidato presidencial podría hacer la voz de ordenador en las bancadas parlamentarias, y eso no está sucediendo en general, diría, ¿no? Hay algunas excepciones, pero en general no está sucediendo. Dicho esto, yo creo que salió hace unos días un excelente reportaje del Comercio sobre cómo llegaban los partidos a las elecciones, y en general de casi todos, yo te diría que llegan en situaciones de pugnas de liderazgo, en varios casos, ¿no es cierto? Es el caso del Partido Morado, es el caso de Acción Popular, es el caso, bueno, Somos Perú, aunque parece que ya se resolvió entre Hernán Espinosa, que ha salido ahora de Somos Perú, y la facción que ha quedado adelante, o el control del partido. Pero también yo diría que, por ejemplo, hay, o sea, pugnas ciertamente más sordas de Urresti por tener mayor control del partido y la bancada, ¿no? Frente a Pepe Luna. Quizás ahí los únicos liderazgos indiscutibles pueden ser el de Acuña, ¿no? Que es dueño del partido, literalmente, ¿no? O el de Keiko Fujimori, aunque muy diezmada también, ¿no? Yo creo que en general hay una desconexión entre los grupos o los electorados, si se quiere, que preexisten en la sociedad o que están ahí en la sociedad para ser movilizados, y la oferta política, ¿no? Tanto por izquierda como por derecha, ¿no? Porque vemos por derecha aparecen posean la candidatura de Hernando de Soto, de Fernando Sillonis, la misma Keiko Fujimori. Están tratando de cada uno posicionarse para representar políticamente a una serie de sectores que normalmente tienen representación, ¿no? Ya sea en términos ideológicos, ¿no es cierto? Electorados conservadores o de derecha, o de clases sectores altos, ¿no es cierto? O empresariales, ahí hay una disputa. Por izquierda, más o menos también hay una disputa, ¿no es cierto? Por quién se agarra a los actos, a los bolsones electorales de izquierda y a las organizaciones y finalmente, bueno, sí, corporaciones que podrían estar ahí en ese sector ideológico, ¿no? Entre Antauro, Marco Arana, del Frente Amplio, la misma Verónica Mendoza, que todavía no tiene seguro su vehículo electoral, ¿no? Entonces, para mí, el rasgo central es la dispersión y la apertura, ¿no? No sé, lo ven ustedes. Ahora, Percy, respecto a estas situaciones, ¿no es cierto? Hemos pasado por un periodo bastante complejo, periodos electorales bastante complejos desde el 2016 hasta este momento, pasando por esta disolución del Congreso, ahora pasando por una etapa de emergencia nacional, ¿no es cierto?, producida por esta situación de la pandemia. Políticamente, electoralmente,
de todas maneras son momentos adecuados para poder hacer discusiones de carácter de reformas políticas, son momentos propicios para poder sacar adelante estas propuestas que en su momento parecían adecuadas, pero ahora en estas coyunturas se ven todavía viables estas discusiones. ¿Cómo lo han podido analizar ustedes? ¿Han tenido alguna oportunidad, por ejemplo, desde IDEA, de poder analizar estas situaciones, tanto en el país como en otras partes de la región? Bueno, en realidad la reforma política se viene discutiendo al menos desde el 2006, ¿no? Muchos de estos temas se vienen discutiendo por lo menos desde el 2006. Entonces, ya después de 14 años han ido varios de estos temas resolviéndose, generando mayor consenso. Algunas de las cosas que parecían esotéricas en algún momento hoy día ya son de sentido común. La bancarización, por ejemplo, yo recuerdo que al principio se decía, pero ¿cómo vamos a bancarizar los aportes? ¿Cómo vamos a obligar a la gente a ir a un banco a hacer una cola para hacer una donación a la política? Eso no va a existir. Bueno, el propio avance de la tecnología ha cambiado las cosas y hoy día para bancarizar no necesitas ir a un banco, ¿no? Hoy día se yapea, ¿no? Se puede donar no solamente a través de una tarjeta de crédito, sino a través de un teléfono. Entonces, las condiciones han facilitado algo que hoy es casi de sentido común, y el nuevo dictamen establece, por ejemplo, que a partir del 10% de una UIT se tiene que bancarizar. Y a partir de ese tipo de reformas se tienen que generar también mejores controles en la OMPE. Menciono ese ejemplo porque creo que a lo largo de estos años se han ido también construyendo mejores condiciones y una mejor exigencia de parte de la sociedad para que se den estas reformas. Y no tengo ninguna duda de que hacia adelante seguirán. Entonces el periodo de reformas no termina ni con este Parlamento ni con el plazo del 28 de septiembre que se ha dado, sino que se abre para el nuevo Congreso una nueva agenda también de otros temas que tienen que ser incluidos. Permanentemente, todo el tiempo en el mundo, están cambiando las condiciones de los procesos electorales y del seguimiento al financiamiento de la política. Antes de empezar esta entrevista, justo estaba en una reunión convocada por el Consejo Nacional Electoral de Colombia, donde están discutiendo un protocolo para el voto de las personas trans, para garantizar que las personas trans no tengan ninguna dificultad en acceso al voto. Esto ya se ha dado en México, se está ahora discutiendo en Colombia, es muy probable que aquí tengamos la oportunidad de discutirlo pronto. Es decir, hay un movimiento en general frente a estas cosas, que en muchos casos es positivo, que hay que seguir impulsando para mejorar las condiciones del proceso, ¿no? Entonces, es una reforma que no termina. Ahora, Carlos Alberto, en medio de todas estas situaciones, ¿cómo es o cómo aprecias tú el interés de la gente, el interés de la población respecto a lo que podría ser ya la carrera electoral, el interés por ciertos candidatos? ¿Hay una mirada ya a quiénes podrían ser los posibles candidatos? ¿Lo que dicen las encuestas es un reflejo ya de un interés, o va a ocurrir como en otros años que finalmente, faltando un mes recién para el proceso electoral, vamos a tener cambios seguramente en esas encuestas? Sí, me había quedado una cosa pendiente de responderte, Paco, de la pregunta anterior, que era el tema de la campaña, que creo que sí hay que prestarle atención, porque en medio de la pandemia vamos a tener una campaña bien atípica, con amplio uso de redes sociales, yo me imagino, ¿no? Y eso va a requerir una nueva tecnología partidaria. O sea, los partidos en general, que son organizaciones bastante precarias, van a tener que ajustar sus aparatos a esta nueva forma de hacer política, ¿no? Y eso va a requerir otro personal, otros recursos, otras formas de tratar de movilizar al electorado y de generar vínculos con el electorado en una situación donde las tradicionales tecnologías, por así decirlo, de campaña no van a estar disponibles. La visita a los mercados, el meeting, el pasacalle, nada de eso va a ser posible, ¿no? Entonces vamos a ver una campaña donde los partidos van a tener el reto de pensar otras formas de llegar, sobre todo en las áreas urbanas más grandes, ¿no? Otras formas de llegar al electorado, y van a tener que buscar otras herramientas, ¿no? Dicho esto,
ahora con tu última pregunta, que era sobre El el interés. interés de las personas. De las personas en la campaña, ¿no es cierto? Mira, ahí no hay un patrón, ¿no? Si uno ve las elecciones del 2011 y las del 2016, son patrones totalmente opuestos, ¿no? En el caso de las elecciones del 2016, ya un año antes, de las encuestas registraban a Keiko en primer lugar lejos y a PPK en segundo lugar, ¿no? En el medio pasaron un montón de cosas, apareció Guzmán, desapareció Guzmán, apareció Cuña, desapareció Cuña, apareció Verónica y casi llega, pero lo que es cierto es que hace un año antes de las elecciones ya las preferencias estaban más o menos seteadas. En el 2011, por el contrario, más bien, no, el 2011 fue una elección totalmente distinta. Ahí aparecía en primer lugar, un año antes, Alejandro Toledo o Luis Castañeda, y ya vemos cómo terminó la cosa. Toledo terminó en quinto lugar, Castañeda se bajó, creo, en las elecciones, al final no recuerdo. Entonces, no sé cómo eso se va a traducir en las preferencias del electorado esta vez. Yo apostaría más bien por un escenario tipo 2011, si me preguntas en este momento, un escenario de alta volatilidad. O sea, yo ahora no tomaría muy en serio las encuestas, la verdad. O sea, no hay ninguna representación. O sea, los votantes no tienen un vínculo identitario muy fuerte con ninguno de los candidatos, yo diría, ni con los partidos que los van a llevar. La otra posibilidad es que tengan pues vínculos programáticos, ¿no? Pero en general la oferta programática, salvo excepciones, se va a parecer mucho también, ¿no? Entonces ahí, ¿qué candidato va a representar a qué sector social y cómo va a ser políticamente organizado el humor social? Yo creo que es una cosa que va a suceder en los últimos meses. O sea, no tomaría muy en serio. O sea, puede ser que Forsyth efectivamente esté primero ahora y que Urresti esté segundo, ¿no? Yo no sé si así vamos a estar en marzo, ¿no? De repente Forsyth no llega a sostener esto, ¿no? Yo quisiera ver realmente a Forsyth en una campaña nacional. Tengo serias dudas de que él pueda sostener el nivel de una campaña nacional, pero bueno, quizás me equivoco. Sí tengo menos dudas con Urresti. Urresti sí, en términos de su personalidad, en fin, de los recursos económicos, la organización del partido, puede que tenga bastante más arrastre del que pensamos y tenga más capacidad de llegada, ¿no? Entonces, pero yo creo que ahí depende mucho de cómo esté el resto de la oferta. Creo que solo vamos a poder tener una imagen clara primero cuando se estabilice la oferta y sepamos qué partidos van a ir a las elecciones y quiénes van a ir a las elecciones. Eso recién va a ser en diciembre, más o menos. Cuando se escriban. Entonces yo hasta ese momento no tomaría con pinzas lo que dicen las encuestas. Antes de terminar, Percy, un comentario muy breve respecto a este Pacto Perú, que es esta propuesta que hizo el presidente de la República para congregar a los partidos políticos, ¿no es cierto?, y plantear propuestas, plantear acuerdos con miras a las elecciones también y con miras al bicentenario. Ustedes también, como una organización que ve también temas de acuerdos y ve también temas de propuestas, de propuestas institucionales, ¿no? De propuestas de institucionalidad, mejor dicho, ¿ven algún futuro, algún impacto que pudiera tener esta propuesta de Pacto Perú? Claro que sí, y antes de entrar a esa pregunta, quisiera retomar algo que ha dicho Carlos Alberto que me parece importante, que es el papel de las redes sociales, ¿no? Y él ha mencionado el reto que tienen los partidos frente al uso de redes en campaña, en un momento que no va a haber campaña presencial, y yo quisiera complementar con el reto que hay desde las autoridades electorales para garantizar que a través de las redes no se difunda información falsa, que es algo que ha ocurrido en un montón de elecciones recientes, ¿no? Y que se evite que, por ejemplo, haya el dominio de los robots que generan información falsa para cambiar el estado de ánimo de determinados sectores e influir positivo o negativamente en las candidaturas, ¿no? Es decir, destrozar a una candidatura o favorecer al candidato al que quieren favorecer con noticias falsas y demás. Ese es todo un tema que no estamos viendo y que sin duda es
muy importante, coincido con lo que se ha dicho sobre la relevancia de las redes en esta campaña. Y en relación con el tema del Pacto Perú, también coincido con que en ese momento no hay nada dicho, ¿no? Como dice Carlos Alberto, a pesar de que faltan relativamente pocos meses, las encuestas de hoy no dicen absolutamente nada de lo que será el escenario de abril del próximo año, así que habrá que esperar casi hasta las semanas previas para tener más claro el panorama. Hay que tener en cuenta que el 50% del electorado se define 8 días antes, en los 8 días previos al ejercicio electoral. Es muy difícil. Ahora, sobre el tema del Pacto Perú, bueno, ojalá que en el marco del Acuerdo Nacional, que es una institución que tiene mucho tiempo, se pueda desarrollar consensos de largo plazo, ¿no? Que incluyan no solamente lo que se debe hacer de aquí al próximo 28 de julio, sino también más allá de esto, porque en una situación de inestabilidad como la que probablemente haya, como producto de la post-pandemia también, es muy importante que haya acuerdos entre las fuerzas políticas y la sociedad. La sociedad tampoco puede estar ausente de qué es lo que se acuerda ahí, ¿no? Entonces sí, creo que ahí hay que ponerle mucho ojo porque si no estamos un poco librados al vaivén de lo que se decide en un momento, digamos, y a veces sin mucha reflexión, ¿no? Muy bien, Percy, Carlos Alberto, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por darnos algunos alcances sobre estos temas y estaremos conversando más adelante y veremos cómo va avanzando este proceso electoral con cara al 2021. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias Paco, Percy, gracias por la conversa. Y ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, en nuestra página web www.otramirada.pe. Nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada. Hasta otra oportunidad. Gracias.